This episode is brought to you by Prime Video. In the small town of Holland, Michigan, nothing is ever what it seems. Behind the tulip festivals and pretty houses lay dark secrets that threaten to tear a marriage apart. Nicole Kidman stars in this darkly twisted thriller about a wife and mother whose quest to uncover her husband's secrets may get her more than she bargained for. Holland, streaming on Prime Video, March 27th. En Japón, cuando la prensa se enfrenta a la maldad, recurre a la expresión Kokoro no Yami, la oscuridad del corazón. Cuando el horror se instala en una tranquila comunidad, la prensa lo persigue como un depredador tras su presa. La historia se retuerce en titulares, en imágenes que se filtran entre las persianas cerradas de una casa asediada. No busca respuestas, busca un rostro, un nombre que repetir, un culpable que encaje en la historia que ya ha escrito. Una celebración comunitaria se convirtió en un punto de quiebre, pero el veneno no quedó ahí. Se filtró en los medios, en las miradas, en el acoso a los inocentes. La sombra de la sospecha cayó sobre una mujer y con ella sobre su familia. Sus hijos crecieron bajo el peso de una culpa que nunca fue suya, mientras el escrutinio público los devoraba sin piedad. La comunidad, antes unida, se fragmentó en murmullos y silencios incómodos, y las preguntas nunca encontraron respuesta. El juicio había comenzado mucho antes de que se presentaran las pruebas. Este es el caso del curry tóxico de Wakayama. Bienvenidos a Criminología en Serie. Soy Alejandra Lavín y hoy continuamos con esta travesía especial con motivo del Marzo Asiático, una iniciativa que nos invita a adentrarnos en la literatura y cultura de los países asiáticos a través de la lectura. Como ya sabéis, este mes nos sumergimos en Oni, Crimen Real en el Japón contemporáneo, de Javiera Vega Tapia, del cual hemos seleccionado 4 de los 15 casos que presenta. Desde asesinos en serie hasta crímenes juveniles, cada episodio nos ofrecerá una perspectiva única sobre estos hechos. Durante este marzo, todos los jueves nos adentraremos en los rincones más oscuros del país del sol naciente, explorando crímenes que han dejado una marca indeleble en su historia. Y qué mejor manera que presentar el caso que vamos a tratar hoy de la mano de la propia autora de este fascinante libro. Vamos a escuchar a Javiera Vega Tapia. Hola, soy Javiera Vega, autora de Oni, Crimen Real en el Japón contemporáneo. De todos los casos que abordo en el libro, el de Masumi Hayashi fue uno de los más complejos e inquietantes. Si bien su culpabilidad aún genera debate, su historial criminal sugiere una personalidad alineada con el perfil del envenenador, alguien manipulador, que compensa un fuerte sentimiento de insuficiencia con desprecio por la autoridad y un estilo relacional centrado en sí mismo. Para muchos, este caso deja más preguntas que respuestas, pero lo que podemos afirmar con certeza es que Hayashi no era una mujer guiada por un compás moral claro. Hoy nos adentramos en una sección dedicada a los atentados fatales, aquellos casos en los cuales, como afirma Javiera, se atacó deliberadamente a la población. Vamos a comenzar esta historia leyendo un extracto del libro donde da comienzo el capítulo sobre Masumi Hayashi, el caso del curry tóxico de Wakayama. En Japón existe la costumbre de organizar entre julio y agosto lo que se conoce como Natsumatsuri, es decir, festivales de verano. Más allá del trasfondo religioso o costumbrista que estos eventos puedan tener, en términos comunitarios es la oportunidad perfecta para relacionarse con los vecinos y pasar un buen rato en el exterior, mientras el clima es aún agradable.
Organizaciones municipales y asociaciones vecinales suelen participar en este tipo de actividades, las cuales pueden incluir juegos, bailes y sobre todo comida. El distrito de Sonobe, en la ciudad de Wakayama, no era extraño a este tipo de ocasiones, especialmente para la asociación número 14 de vecinos. Para el Natsumatsuri de 1998 se decidió que esta vez se prepararía de manera comunitaria oden y curry. Este último es un plato compuesto por una salsa picante mezclada con vegetales y carne que puede servirse junto con arroz blanco. Esta preparación no solo es deliciosa, sino que es fácil de cocinar, por lo que se encuentra presente en la vida cotidiana del japonés medio. Es común ver el curry como parte recurrente de la dieta de familias y el almuerzo de estudiantes de todas las edades, de manera que no es una sorpresa que los vecinos de Sonobe decidieran que era el plato perfecto para promover la interacción entre la comunidad, dada su familiaridad y efecto reconfortante. Son las 8:30 de la mañana del 25 de julio de 1998 en el distrito de Sonobe, en la ciudad de Wakayama. En el garaje de Takatoshi Taninaka, presidente de la asociación vecinal, se colocan 4 ollas comunes listas para la preparación del almuerzo. Un grupo de amas de casa asume la responsabilidad de cocinar y de vigilar que todo transcurra sin contratiempos. Lo que nadie imagina es que en pocas horas este encuentro comunitario se convertirá en el centro de un terrible incidente. Para garantizar la seguridad durante la preparación se implementan varias medidas. Un extintor se coloca cerca, listo para cualquier emergencia. Por otra parte, las ollas se cubren con papel de aluminio y trozos de cartón a modo de tapa, mientras que se organizan turnos de vigilancia, en los que se aseguran que el fuego se mantenga bajo control y que los niños no se acerquen con intención de que no se quemen o derramen la comida. Aproximadamente a las 3, las ollas son trasladadas a una de las 5 áreas de terreno designadas para el festival. Allí las amas de casa continúan atentas, asegurándose de que las preparaciones se mantengan calientes para los vecinos que aún no han tenido la oportunidad de probarlas. Entre los asistentes está la hija de Takatoshi Taninaka, quien más tarde relatará en una entrevista que al probar la comida no nota nada inusual. El curry tiene un sabor fuerte y picante, pero está bueno. Sin embargo, poco después comienza a sentirse fatal. No sería la única. A lo largo del día varias personas experimentan síntomas similares: vómitos, náuseas y un intenso dolor abdominal. Su padre también empieza a quejarse. Al principio solo malestar, pero pronto el dolor se extiende a su pecho, volviéndose insoportable. Apenas puede moverse. Permanece en el sofá, incapaz de levantarse, sin imaginar que su estado empeorará rápidamente. En un principio parece tratarse de un grave caso de intoxicación alimentaria. Ante la creciente cantidad de afectados, se da la orden de suspender el servicio de comida de inmediato y se avisa a los servicios de emergencia. En total, 67 personas consumen el curry contaminado. De ellas, 63 sufren intoxicaciones graves, 30 de estas menores de edad, y 4 pierden la vida. Entre los fallecidos hay 2 niños, un estudiante de primaria de 10 años y otra de secundaria de 16, y 2 adultos, uno de ellos, el señor Takatoshi Taninaka. Lo que comenzó como una reunión comunitaria termina en tragedia, dejando al vecindario de Sonobe sumido en el miedo y la incertidumbre. No es hasta después de una serie de exámenes y procedimientos forenses que los médicos y las autoridades descubren la inquietante verdad. Alguien ha añadido 135 gramos de arsénico a la olla de curry, cantidad suficiente para matar a entre 450 y 1.350 personas. Lo que parecía una simple intoxicación alimentaria se convierte en un caso de envenenamiento masivo. El vecindario de Sonobe ha sido víctima de un ataque deliberado, y lo más inquietante es que todo apunta a alguien de la comunidad. Pero, ¿quién puede haber hecho algo así?
Y casi lo más importante, ¿por qué? Masumi Hayashi es una ama de casa de 37 años al momento del envenenamiento de Wakayama. Nacida el 22 de julio de 1961, está casada con un hombre llamado Kenji Hayashi, un exterminador de plagas, y es madre de 4 hijos. Hasta entonces su vida parece la de cualquier otra mujer del vecindario, dedicada a su casa y a su familia. Pero a medida que avanza la investigación, surgen detalles inquietantes que ponen en duda esta imagen. Antes de dedicarse por completo a su hogar, trabajaba como agente de seguros hasta que lo dejó a finales del 96. En esa etapa de su vida, curiosamente, se vio envuelta en situaciones relacionadas con estafas a seguros y el rey de los venenos, el arsénico. Durante esos años, el matrimonio Hayashi operaba un esquema financiero poco convencional, basado en pólizas de seguro. Contrataban estas a nombre de terceros y pagaban primas desproporcionadamente altas, financiándolas con préstamos. A cambio, en ocasiones obtenían grandes sumas de dinero de las aseguradoras, utilizando los beneficios para cubrir deudas y continuar el ciclo. También realizaban compras costosas, incluyendo bienes e inmuebles. Su nivel de gasto era muy superior al de una familia promedio, con cifras anuales que excedían por mucho sus ingresos reales. Si lograban cobrar un seguro, podían obtener una gran suma de dinero de una sola vez. Pero incluso en los periodos en los que no obtenían grandes pagos, la cancelación de una póliza les garantizaba un reembolso, aunque fuera menor que la cantidad principal invertida. Este sistema les aseguraba un flujo constante de dinero si algo le ocurría a las personas a cuyo nombre habían contratado los seguros. Y efectivamente, les ocurría. Eran envenenados por los Hayashi para cobrar los beneficios una vez enfermaban. Es cierto que no está claro si las personas aseguradas eran conscientes de lo que ocurría, pero lo que sí se sabe es que el primer presunto envenenamiento ocurrió en 1985. Este año, un empleado de Kenji murió a causa de una intoxicación aguda por arsénico. Antes de su fallecimiento se habían contratado 3 seguros de vida, pero con la participación de Kenji. Sin embargo, dado que la víctima trabajaba con arsénico como parte del negocio de exterminación de plagas, no es posible excluir otras opciones, como un posible accidente laboral, en lugar de una acción deliberada por parte del matrimonio. No obstante, en un nuevo incidente en 1987, parecía haber más indicios que apuntaban a los Hayashi. El 15 de febrero de este año, otro trabajador sufrió fuertes vómitos en plena madrugada. Los análisis arrojaron que había sido víctima de una intoxicación aguda por arsénico. A diferencia de otros empleados de Kenji, él no trabajaba directamente con el compuesto, por lo que la posibilidad de intoxicarse accidentalmente era mucho menor. Sin embargo, no se puede descartar por completo que de alguna manera hubiera estado expuesto a la sustancia en el ambiente laboral. Lo que sí se puede asegurar es que el día anterior a enfermar había comido okonomiyaki, preparado por Masumi, una masa con diversos ingredientes cocinados a la plancha. Y también que se había contratado una póliza de seguro de vida con la víctima como asegurado, esto por iniciativa del matrimonio. La falta de justificación para esta póliza, el cambio antinatural de nombre en el documento y el hecho de que los Hayashi se beneficiaran económicamente una vez el hombre enfermó, reforzaron la sospecha de que el objetivo principal era cobrar el dinero del seguro. No obstante, en este caso, aunque las circunstancias levantasen ciertas sospechas, existe una duda razonable sobre si Masumi realmente mezcló arsénico en el okonomiyaki que le sirvió al hombre. Pero Masumi Hayashi no se limitaba a atacar a personas ajenas a su entorno. En febrero de 1997 le sirvió a Kenji comida mezclada con arsénico. Sin embargo, esta vez su plan de obtener dinero falló, ya que no se hizo con ningún pago. Su siguiente intento tuvo más éxito. 7 meses después, en septiembre, un invitado acudió a su casa y tras consumir la comida que Masumi le ofreció, terminó hospitalizado. En esta ocasión, el matrimonio logró cobrar 5 millones de yenes, lo que equivaldría a unos 36.000 euros de la época, dinero que fue destinado a cubrir los gastos médicos de la víctima.
Pero la historia no terminaba ahí. En marzo del 98, otro conocido sufrió el mismo destino después de ingerir un plato de fideos preparado por Masumi. Hasta la intoxicación masiva de Wakayama, en julio de 1998, se calcula que al menos 6 personas fueron presuntamente envenenadas, lo que resultó en una muerte en 1985. Algunas de ellas incluso en más de una ocasión, incluido su esposo Kenji. Ninguno de los vecinos tenía idea del pasado de los Hayashi, ni de, obviamente, su vínculo con el arsénico. Hasta ese momento habían pasado desapercibidos como una familia más en la comunidad. Sin embargo, había algo en ellos que los distinguía. Eran reservados, poco sociables y en ocasiones conflictivos, una actitud poco común en un barrio donde la convivencia es clave. Algunos residentes habían presentado quejas por su comportamiento, especialmente porque tiraban basura en el río cercano, ignorando las estrictas normas de manejo de residuos en Japón. Pero Masumi además no permitía que sus hijos jugaran con otros niños de la comunidad, una decisión que generaba extrañeza entre los vecinos. Aunque lo más llamativo, sin duda, era su nivel de vida. Vivían en una de las casas más caras del barrio y se desplazaban en un caro BMW. No pasaban inadvertidos, era común verlos recorriendo las calles, tocando insistentemente la bocina a otros vehículos si se interponían en su camino. Cuatro días después del incidente de Wakayama, los análisis realizados a partir del vómito de las víctimas y el curry sobrante confirman la presencia de arsénico. Además, en el garaje donde se preparó la comida, los peritos encuentran un vaso de plástico con restos del veneno, un hallazgo que refuerza la sospecha de que el arsénico fue agregado intencionalmente durante la preparación del curry. Las miradas comienzan a dirigirse hacia Masumi Hayashi, quien tenía los medios y la oportunidad perfecta. Su esposo, exterminador de plagas, trabajaba con la sustancia, un químico que estaba disponible en su domicilio, lo que habría permitido acceder al veneno sin dificultad. Varios testigos aseguran que Masumi participó en la preparación del curry y en la vigilancia de las ollas, lo cual tampoco era inusual, ya que otras madres también ayudaban en la organización del evento. Sin embargo, una declaración en concreto enciende las alarmas, y es que una niña afirma haberle visto merodeando alrededor de las ollas. Pero lo más inquietante es que, por alguna razón, Masumi permanece al menos 40 minutos completamente sola con la comida, desde las 12:20 hasta la 1. Durante ese intervalo, varios testigos dicen que levantaba repetidamente las tapas de las ollas y revisaba el curry, como si estuviera atenta a algo más que a su simple cocción. Si bien en un principio todas las señales apuntan a Masumi Hayashi, la policía aún no realiza ninguna detención ni presenta una acusación formal. La investigación sigue su curso y el proceso se alarga más de 2 meses, durante los cuales la opinión pública ya ha llegado a una conclusión. Masumi es culpable. Reporteros y fotógrafos se apostan diariamente frente a la casa de los Hayashi, esperando cualquier novedad. La familia queda bajo el asedio constante de los medios, con alrededor de 200 miembros de la prensa rodeando la vivienda. Para los niños Hayashi la situación es especialmente difícil. Uno de ellos diría de adulto que no puede ir a la escuela y que incluso sufre acoso cuando sale a tirar la basura. Tiempo después, probablemente desesperada por las acusaciones, decide contar su versión de la historia en un programa de televisión. Pero estas imágenes no se corresponden con la fama que los medios y el vecindario han construido sobre ella. Durante la entrevista se muestra complaciente y tímida. Declara que no tiene nada que ver con el incidente, asegurando que en realidad se enteró de lo sucedido a la mañana siguiente. En cierto momento incluso rompe en lágrimas, afirmando que nunca estuvo cerca del curry, que su esposo jamás usó arsénico en su trabajo, y que no comprende por qué la policía aún no ha emitido una declaración oficial para esclarecer el asunto. A pesar de que la entrevista parece convincente para algunos, 34 días después la policía realiza el arresto formal del matrimonio por sospecha de intento de homicidio y fraude al seguro en relación con uno de los incidentes de años anteriores.
En el caso de Kenji Hayashi, las sospechas apuntan a que él fue quien proporcionó el arsénico, llevándolo hasta el garaje en un vaso desechable. Sin embargo, es Masumi quien se convierte en el foco principal de la investigación. A simple vista, todo parece indicar que hay un caso sólido en su contra. Los análisis forenses revelan que la composición química del arsénico incautado en la propiedad de los Hayashi es idéntica a la del arsénico encontrado en el curry. Pero la evidencia no termina aquí. En el cabello de Masumi se detectan altos niveles de arsénico, suficientes para concluir que manipuló directamente la sustancia. La adherencia externa del arsénico trivalente inorgánico, un tipo que normalmente no se fija con facilidad, sugiere que estuvo en contacto directo con el veneno. Además, las tuberías de desagüe de su cocina también presentan concentraciones anormalmente altas del tóxico, mucho mayores que las encontradas en otras viviendas de la zona. Por último, de los 2 miembros del matrimonio, Masumi es la única que tuvo la oportunidad de mezclar el veneno con el curry. Varios testigos la vieron cerca de la olla, que estuvo en el garaje desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando la comida fue trasladada al festival. Las condiciones del área y la presencia de testigos descartan por completo que alguien externo pudiera haber contaminado la comida. Todo parece encajar. La sustancia proviene de su casa, estuvo en contacto con ella y fue la única que tuvo el tiempo y la oportunidad para hacerlo. En mayo de 1999, Masumi Hayashi es llevada a juicio en un proceso que se extenderá por 3 años y 7 meses. Durante este tiempo, la Fiscalía presenta casi 1.700 pruebas en su contra. Por su parte, la defensa intenta destacar el papel de la hija de los Hayashi en los eventos de aquel día. Argumentan que la niña estuvo con su madre todo el tiempo mientras vigilaba la comida y que incluso llegó a probarla, lo que haría improbable que Masumi hubiera envenenado el curry en su presencia. Además, sostienen que las versiones de los testigos que afirman que la vieron cerca de las ollas son inconsistentes y que otras personas también tuvieron la oportunidad de cometer el crimen. En cuanto a la presencia del arsénico en el cabello de Masumi, los abogados presentan otra teoría. Alegan que el veneno pudo haberse transferido a su cuerpo a través del vapor desprendido durante la cocción. Pero todos estos argumentos no logran convencer al juez. La Corte determina que actuó con plena conciencia de sus acciones y que su intención era clara: asesinar por medio de envenenamiento con arsénico. La gravedad del crimen, sumada a la ausencia de cualquier circunstancia atenuante, lleva a los jueces a dictar la pena de muerte. Sin embargo, en uno de los cargos la acusada es absuelta. El tribunal no encuentra pruebas concluyentes para condenarla por el intento de asesinato relacionado con un presunto envenenamiento ocurrido en el 87. Por su parte, se determina que su esposo había participado activamente en el delito de fraude al recibir y aprovechar el dinero de las pólizas, por lo que es condenado a 6 años de prisión. Durante el juicio, Masumi permanece en silencio, sin ofrecer ninguna explicación sobre sus motivos. Y ya os adelanto, nunca se identifica un motivo claro detrás del envenenamiento con curry. Algunas teorías sugieren que su resentimiento hacia los vecinos pudo haber sido el detonante. Se dice que se sentía aislada, excluida de la comunidad y que su enojo creció con el tiempo. No obstante, si este fuera el verdadero motivo, no explicaría por qué el 25 de julio participó activamente en la organización del festival y en la preparación de la comida. Además de sus constantes intentos de apelación y solicitudes para anular el juicio, en 2012 decide demandar a su esposo por prestar falso testimonio en su contra, exigiendo una compensación de 1 millón de yenes. También presenta demandas contra al menos 50 personas, entre ellas reporteros, residentes de Wakayama y antiguos colegas de trabajo, argumentando que sus declaraciones y cobertura mediática han perjudicado su caso. Han surgido teorías en línea que especulan sobre una posible conspiración detrás de los envenenamientos previos al de Wakayama.
Según estas versiones, Kenji y las otras presuntas víctimas habrían accedido voluntariamente a participar en el fraude con el objetivo obvio de aprovechar el dinero del seguro. Por otra parte, a pesar de que la justicia japonesa condenó a Masumi, en 2012 salen a la luz graves irregularidades relacionadas con la investigación forense del caso. Se descubre que el investigador jefe del laboratorio de Wakayama, quien estuvo a cargo del análisis del arsénico, había cometido manipulaciones en otros casos, lo que genera dudas sobre la fiabilidad de los resultados presentados en el juicio. Un informe revela que no solo este experto alteró pruebas, sino que también otros peritos y el Instituto Nacional de Investigación de Ciencias Policiales incurrieron en engaños y manipulaciones numéricas. Según esta investigación, se utilizó un cálculo trucado para hacer parecer que el arsénico encontrado en el vaso de papel del crimen era el mismo que el utilizado por Kenji en su negocio. Además, una lata del veneno incautada en su hogar fue analizada y los resultados confirmaron que su composición no coincidía con la del utilizado en el curry. Tanto la policía de la prefectura de Wakayama, el Instituto Nacional de Investigación de Ciencias Policiales y el tribunal conocían esta evidencia y decidieron no revelarla. Las dudas introducidas por la defensa, así como la posible manipulación de pruebas por parte de peritos o la falta de coincidencia exacta entre el arsénico hallado en la casa de los Hayashi y el del curry, fueron consideradas por el tribunal, pero no resultaron suficientes para sembrar una duda razonable. En palabras del propio fallo judicial, la evidencia apuntaba con claridad a una única responsable. Hasta el día de hoy, nada ha conseguido revertir la sentencia de Masumi y permanece en el corredor de la muerte, en el centro de detención de Osaka. Las consecuencias del incidente del curry tóxico de Wakayama se extienden mucho más allá de las 4 víctimas fatales. No solo las familias afectadas quedaron marcadas, sino también los propios hijos del matrimonio Hayashi, quienes cargan con el peso de un crimen que no cometieron. Tras el arresto de sus padres, los niños son llevados a un orfanato, donde sufren el hostigamiento y el rechazo debido a su conexión con el caso. 7 años después, la hija mayor, con 21 años, se casa y da luz a una niña. Con el deseo de empezar de nuevo, había cambiado de nombre y había intentado llevar una vida lejos de la sombra de sus padres. Se alejó de su familia y cortó lazos con cualquier persona que conociera su verdadera identidad. Sin embargo, su intento de reconstruir su vida se ve truncado. Tras divorciarse, pierde la custodia de su hija, quien queda bajo el cuidado de su exmarido. A pesar de volver a casarse, el 9 de julio del 2021 su historia toma un giro aún más trágico. Ese día, la mujer se suicida lanzándose al vacío desde un puente con su segunda hija de 4 años en brazos. Según los reportes, momentos antes de tomar esta decisión, se enteran de que su primera hija de 16 años ha muerto ese mismo día, presuntamente a causa de una brutal paliza propinada por su padre. Uno de los hijos, por su parte, aún cree en la inocencia de su madre y condena la actuación de la prensa durante la debacle. Recuerda que cuando era niño no podía ir a la escuela ni salir de casa, ya que siempre había reporteros acechando en su hogar. Incluso después de la tragedia familiar, el acoso no terminó. Poco después de la muerte de su hermana, algunos periodistas lograron contactarlo y en lugar de mostrar empatía le hicieron preguntas frías y crueles. Le preguntaron por qué no lloraba con la noticia y que si acaso no estaba triste. Este tipo de cobertura le marcó para siempre. Ahora, ya en la adultez, lamenta que la sombra de aquel crimen siga perjudicándolo. Cada año, cuando se acerca el aniversario de la intoxicación de Wakayama, los reporteros vuelven a su puerta, reviviendo el pasado del que nunca ha podido escapar. Pero la sociedad tampoco le ha permitido seguir adelante. Ha perdido empleos por su apellido, su matrimonio fue anulado cuando su pasado salió a la luz y siente que cualquier paso en falso será condenado con una severidad injusta solo por quienes son sus padres.
Afirma que después del trabajo vuelve a su casa, de una sola habitación, ve Netflix, bebe alcohol y se acuesta. Con el tiempo, su relación con sus hermanos también se deteriora por sus tratos con la prensa y su intento de seguir demostrando la inocencia de su madre. Ni siquiera le dan su dirección o número de teléfono. Si necesitan comunicarse con él, le envían una línea unidireccional que lee y luego bloquea. Apenas hablan una vez cada varios años. La lujosa casa en la que los Hayashi alguna vez vivieron no tarda en convertirse en un símbolo del horror. Con el tiempo fue vandalizada, hasta que en el año 2000 un incendio termina consumiéndola. Finalmente la construcción es demolida y en su lugar se planta un campo de flores. El incidente del curry tóxico de Wakayama deja una profunda marca en la sociedad japonesa. Más allá de los fallecidos, los supervivientes deben cargar con las secuelas físicas y psicológicas de un envenenamiento que nadie vio venir. Algunas mujeres estaban embarazadas al momento de consumir el curry, lo que puso en riesgo la vida de sus hijos. La sensación de seguridad se desvanece y comer en comunidad deja de ser un acto de confianza. Varias escuelas locales deciden dejar de servir curry en los almuerzos, pues el plato queda inevitablemente ligado a la tragedia. Comerciales que promocionaban curry son retirados de la televisión y en todo el país se cancelan festivales de verano. Incluso hoy, en la escuela primaria a la que asistía el menor fallecido, el curry sigue sin servirse en los almuerzos. Un detalle que demuestra que aunque han pasado los años, las cicatrices de Wakayama siguen abiertas. El arsénico es un semimetal o metaloide, lo que significa que posee propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Existe en la naturaleza en estado metálico, aunque en muy baja proporción, siendo más abundante en forma de compuestos, sobre todo sulfuros. A pesar de su toxicidad, es uno de los elementos químicos esenciales para la vida, aunque solo en cantidades extremadamente bajas. Es conocido tanto por sus efectos tóxicos como por sus aplicaciones en la medicina y la industria. A lo largo de la historia ha sido utilizado como remedio terapéutico, veneno letal y componente clave en diversas sustancias químicas. Su fama como rey de los venenos se debe a su capacidad para matar, lo que lo convirtió en el arma preferida en numerosos envenenamientos. A lo largo del análisis de hoy exploraremos su toxicidad, los factores que influyen en ella, sus efectos en el organismo y su papel en la historia. El compuesto de arsénico más empleado como veneno ha sido el trióxido de arsénico, polvo de color blanco, por lo que se puede confundir fácilmente con el azúcar o la sal común. Resultaba así casi el veneno perfecto, inodoro, insípido, sencillo de administrar en alimentos y bebidas y de fácil adquisición, ya que formaba parte de raticidas, pinturas e incluso de algunos medicamentos. Se estima que la dosis letal de trióxido de arsénico en un humano de peso medio oscila entre 100 y 200 miligramos, aunque una intoxicación aguda grave puede desencadenarse con dosis menores. En el caso que nos ocupa, no todas las personas que consumieron el curry fallecieron, probablemente debido a la variabilidad en la cantidad exacta de arsénico ingerida por cada individuo. Además, la toxicidad de una sustancia, no solo del arsénico, puede verse influida por diversos factores. La edad juega un papel importante, ya que los niños pequeños y los ancianos son especialmente vulnerables debido a sistemas de depuración inmaduros o deteriorados. El sexo también puede ser un factor determinante, dado que las mujeres presentan mayor sensibilidad a ciertos tóxicos como el alcohol etílico o el benceno. La vía de administración es otro aspecto clave, ya que la toxicidad de una sustancia puede variar significativamente dependiendo de si se ingiere, se inhala o se absorbe por la piel. Además, existen diferencias individuales en la capacidad del organismo para metabolizar sustancias debido a variaciones en las enzimas responsables de su catabolización o metabolización. Los factores fisiológicos también influyen en la toxicidad.
Aspectos como la presencia de alimentos en el estómago, el embarazo o la práctica de ejercicio físico intenso pueden modificar la absorción y el impacto del tóxico. Asimismo, el entorno juega un papel crucial, ya que los factores medioambientales pueden potenciar o reducir los efectos. La exposición previa a un tóxico también puede modificar su efecto en el organismo. En algunos casos, la acumulación progresiva aumenta la toxicidad, mientras que en otros, el cuerpo puede desarrollar cierta tolerancia, como ocurre con el alcohol. Por último, la interacción entre sustancias es un factor determinante, ya que la presencia simultánea de dos compuestos en el organismo puede potenciar la toxicidad de alguno de ellos, mientras que de manera aislada no generarían efectos adversos. Los síntomas de una intoxicación aguda por arsénico incluyen náuseas, vómitos, diarrea intensa y fuertes dolores abdominales, junto con fiebre, insomnio y anemia. También pueden presentarse hipotensión arterial, vasodilatación, alteraciones cardíacas, agrandamiento del hígado y daño renal, así como edema agudo de pulmón, arritmias y afecciones hematológicas. Desde el punto de vista neurológico, uno de los efectos más frecuentes es la pérdida de sensibilidad en el sistema nervioso periférico, que suele aparecer entre 1 y 2 semanas después de exposiciones significativas. Resulta reversible si dicha exposición se detiene a tiempo. La intoxicación crónica por arsénico se produce por la exposición repetida a pequeñas dosis del tóxico, lo que provoca una acumulación progresiva en el organismo, llamada bioacumulación. Aunque no causa una muerte inmediata, con el tiempo puede desencadenar lesiones de extrema gravedad. Las principales fuentes de exposición incluyen el consumo de agua contaminada, ya sea por la disolución natural de minerales arsenicales en cuencas hidrográficas, especialmente en terrenos volcánicos, o por la contaminación generada por actividades industriales y el uso de pesticidas. Entre los efectos más comunes de la intoxicación crónica se encuentran la sensibilidad generalizada, las enfermedades cutáneas, la anemia y los trastornos del sistema nervioso. Además, existe una relación directa con la aparición de varios tipos de cáncer. Un rasgo característico de este tipo de intoxicación es que el arsénico se acumula en el pelo y las uñas, lo que permite su detección en análisis toxicológicos. Esto es curioso, las intoxicaciones crónicas no suelen manifestarse con los mismos signos y síntomas que una intoxicación aguda. Aunque podría pensarse que son episodios agudos espaciados en el tiempo, en realidad constituyen un síndrome específico con sus propios síntomas debido a la acción repetida de dicho tóxico o por el propio agotamiento del organismo ante el estrés mantenido. Pero ¿cómo el veneno logra estos efectos en nuestro sistema? Explicado de manera sencilla, el arsénico interfiere con el funcionamiento normal de las células y evita que produzcan la energía que necesitan para sobrevivir. Como resultado, comienzan a fallar. Si muchas células dejan de funcionar a la vez, los órganos del cuerpo empiezan a colapsar, lo que puede llevar a un fallo multiorgánico y poner en peligro la vida de la persona. Si bien, y como hemos podido comprobar en este caso, tanto el arsénico como sus componentes son muy venenosos, pero ha sido utilizado con diversos fines a lo largo de la historia, tanto en la medicina como en la industria, y como sabemos y solemos tratar aquí en envenenamientos. Desde la antigüedad, al arsénico se le ha atribuido propiedades terapéuticas. Los romanos lo empleaban para tratar la tos, afecciones de la voz y disneas. Los médicos árabes lo incorporaban en preparados de uso externo para tratar problemas de la piel. Y Paracelso preparaba con él sus famosos arsenicales. Ya a principios del siglo XX surgió el Salvarsan, medicamento que tuvo un enorme éxito en la lucha contra la sífilis. Sin embargo, su toxicidad también llevó a que fuera ampliamente utilizado en otros ámbitos. Se incorporó a fumigaciones, raticidas e insecticidas y sobre todo se convirtió en uno de los venenos más emblemáticos de la historia.
Existen múltiples registros de envenenamientos con arsénico utilizado de manera deliberada para causar la muerte, dada su efectividad y la dificultad antiguamente para detectarlo. Durante el Renacimiento, los Borgia, en especial César Borgia, se convirtieron en asiduos de un veneno conocido como cantarella o aqueta di Perugia, una mezcla letal cuyo ingrediente principal era el arsénico. Su preparación consistía en rociar vísceras de cerdo con el veneno y dejarlas pudrir durante 3 días. Posteriormente, los líquidos resultantes eran recogidos y desecados, obteniendo un polvo blanco e insípido que, al ser ingerido, tenía consecuencias fatales. Se ha especulado ampliamente sobre la posibilidad de que Napoleón Bonaparte muriera envenenado con arsénico en lugar de sucumbir al cáncer. Esta hipótesis surgió tras el análisis de muestras de su cabello, en las que se detectaron altas concentraciones del veneno, lo que llevó a algunos investigadores a sugerir que pudo haber sido víctima de un envenenamiento crónico y prolongado. No obstante, según investigaciones posteriores, la presencia del tóxico en el cabello de Napoleón no sería el resultado de una ingesta deliberada o accidental, sino que podría deberse al uso de productos capilares que contenían este elemento, comúnmente empleados en la época para tratar problemas como la calvicie. Y ya para terminar, Giulia Tofana, química italiana en el siglo XVII, fue la inventora del acqua tofana o acqua di Napoli. Este brebaje, distribuido en pequeños frascos, se promocionaba como un producto de belleza, pero en realidad era un veneno dirigido a mujeres que buscaban deshacerse de sus esposos. La composición exacta del acqua tofana sigue siendo incierta. Algunas fuentes sugieren que contenía una mezcla de arsénico y polvo de cantáridas, mientras que otras teorías plantean que esto último también podría haber estado combinado con opio. Por otra parte, se ha propuesto que simplemente era una disolución de trióxido de arsénico. Además, se ha mencionado que su fórmula podría haber incluido plomo y belladona, lo que lo habría convertido en un veneno sumamente tóxico. Y este es el caso del envenenamiento masivo de Wakayama, un episodio que dejó una huella imborrable en la comunidad japonesa. Más allá de las 4 víctimas fatales, el incidente transformó la vida de los supervivientes y de los hijos de Masumi Hayashi, quienes cargaron con el peso de un crimen que no cometieron. No solo se cuentan las víctimas directas, sino también quienes quedan atrapados en las consecuencias. Familias destrozadas, comunidades marcadas por el miedo y cicatrices que con el tiempo no siempre logran cerrarse. La condena de Masumi Hayashi pareció traer justicia para algunos, pero siempre quedará una pregunta flotando en el aire. ¿Por qué? E inevitablemente, ligada a ella, otra más. ¿Su culpabilidad está realmente fuera de toda duda razonable? En este punto es momento de dar las gracias a Javiera por permitirnos narrar algunos de los casos de su fascinante libro, así como su participación, su ayuda en el guión y aclaración de algunos de los puntos del caso, y por brindarme valiosos consejos y pautas. Os recomiendo encarecidamente haceros con Oni, Crimen Real en el Japón contemporáneo. Os aseguro que no os vais a arrepentir. Y recordad, aún nos queda un episodio más de este marzo asiático. No faltéis a la cita la semana que viene. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y no olvidéis dejar vuestros comentarios, likes y suscripciones. Si queréis dedicar unas palabras a Javiera por su increíble trabajo con Oni, yo se las transmitiré encantada. Para quienes queráis apoyar el podcast de manera especial, pero no os convence iVoox o Spotify, recordad que también estoy en Patreon, donde tendréis acceso a todos los episodios sin publicidad y a los exclusivos. Podéis encontrarme en Instagram, TikTok, Twitter y Threads como Crimi en Serie. Además de en iVoox y Spotify, me tenéis en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. No olvidéis visitar criminologiaenserie.com, donde encontraréis mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos.
Y si queréis estar más conectados, podéis uniros al canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción del podcast o en las historias destacadas de Instagram y en la comunidad de iVoox. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero la semana que viene con el último episodio de este especial Marzo Asiático. No os lo perdáis.